pensando en la inteligencia artificial como un componente del mañana, se están quedando un poco atrás. Hoy definitivamente todos los procesos y todas las personas y los profesionales que queremos estar actualizados debemos estar indagando, usando, curioseando, experimentando con estas herramientas y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de los procesos de talento humano y cómo pueden usar estas herramientas para ganar y potenciar un poco en el uso de las inteligencias artificiales. Ya tenemos ese prompt. Les voy a mostrar entonces los dos prompts que vamos a trabajar el día de hoy. Aquellos que el ejercicio lo vamos a hacer sobre Cloud, les decía, entonces por favor, quienes puedan abrir Cloud, simplemente es que escriban en su navegador Cloud, Cloud, voy a decirlo así, voy a escribirlo acá, cloud.ai. ¿Listo? Si no se han inscrito, creo que les va a pedir inscripción si ya lo tienen, si ya lo están usando dentro de su cotidianidad, pues inicien un nuevo chat. Y les voy a proyectar los prompts que vamos a hacer en este ejercicio que tenemos para el día de hoy, que se llama un ponte a prueba. ¿Listo? En nuestros cursos virtuales o asincrónicos, siempre van a tener este contexto de ponte a prueba, que son ejercicios en donde esto que estás recibiendo y esta información que estás aprendiendo, queremos que la lleves a la cotidianidad. Entonces, tal cual lo hemos conversado, el prompt es esa instrucción que yo le doy. Y hay diferentes estructuras de prompt. Va a depender mucho de para qué lo buscas y si es un elemento muy comunicativo. Entonces, en la medida que tú no necesariamente lo hagas muy largo, pero si lo hagas muy preciso desde el efecto de comunicación, con elementos claros, condiciones de satisfacción específicas, pues mejor resultado vas a tener en la búsqueda que hagas. Vamos con este primero, que se parece un poco al que nos proponía Ricardo, y es el rol, tarea, formato, el RTF. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, buscar, que busquen listas, que haga tablas, que haga un paso a paso, funciona muy bien, porque él va a asumir un rol, él va a buscar información asociada al rol que le estamos pidiendo, va a seguir una tarea acorde a ese rol específico o especializado y va a ayudarnos a generar información que queramos hacer. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a hacer? Déjenme saber, por favor, por el chat, si ya todos tienen Cloud abierto. Yo lo tengo aquí. Juan, ¿me confirman? O alguien que nos esté viendo. Pueden ver la pantalla de Cloud, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces voy a estar iterando entre Genially y Cloud para que ustedes puedan ver eso. Entonces miren cómo se construye un prompt. No es eh, chat, haz una encuesta de clima organizacional únicamente, sino que aquí nosotros le estamos pidiendo, algo que hacemos últimamente ya no es hacer encuestas de clima organizacional anuales o cada 2 años súper extensas, sino hacemos pulsos y de alguna manera están dentro de un modelo, bajo unas variables, dentro de ese modelo de satisfacción que tú quieras tener. Entonces yo incluso puedo incluir dentro de la información que le doy a la inteligencia artificial cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, basados en eso. Yo quiero que construyas, mira, aquí yo leí un rol y es un experto en motivación y clima organizacional. Es algo muy dinámico y muy lúdico para que lo hagamos hoy. Si ustedes lo pueden ir escribiendo, ya se los voy igual a colocar en el chat para que lo puedan copiar y pegar en su cloud. Entonces, el prompt que estamos creando. Denme un segundito. Voy a buscarlo. Entonces, vamos a hacerlo con rol. Actúa como un experto de motivación y clima organizacional. ¿Qué tarea le estoy pidiendo? Que diseñe una encuesta corta de 5 preguntas que podamos emplear como pulso de ambiente laboral en equipos de trabajo. Y quiero, miren el formato, miren las condiciones de satisfacción. Quiero que las preguntas estén en formato escala Likert y que me des 2 preguntas adicionales de opinión. Entonces, si yo le diera más, le puedo dar más instrucciones, le puedo juntar un archivo para que basado en este contexto, si tú tienes una presentación asociada a la cultura de tu organización,
a la promoción de equipos autogestionados, cultura ágil, dependiendo qué es lo que quieres medir, lo puedes incluir dentro del ejercicio. Y dentro del formato, dentro de la tarea, le puedes decir, y basado en la información que te estoy enviando, vas a tener esa información para darme, o por ejemplo, le puedo pedir que me haga la encuesta de cada trimestre para que él vaya haciéndolo incrementar. Aquí por ahora le pedimos una idea muy general y es que me dé 5 preguntas. Este es el prompt. ¿Listo? Entonces, ese es el que vamos a poner aquí. Es importante que ustedes se fijen por acá. Yo puedo hacer chats, voy a hacer hoy el prompt sobre una conversación de chat o puedo empezar a crear proyectos. Cuando creas proyectos, si tú estás desarrollando esto de manera cotidiana, lo repites, le haces preguntas y estás creando un modelo que quieres que evolucione y crezca, puedes desarrollar proyectos. Entonces ahí ya tú le empiezas a incluir información, le empiezas a incluir referencia y él va a empezar a iterar sobre el mismo modelo de pensamiento y va a empezar a mejorar sus respuestas. Entonces vamos a ver qué nos entrega por acá. Entonces miren que es bastante rápido, él ya me dice que va a hacer esto. Entonces miren las preguntas. Me siento valorado y reconocido por mi contribución al equipo, la comunicación dentro del equipo es efectiva, me las dio las 5 y ya me está dando el contexto. Totalmente en desacuerdo, neutral, ya me da la escala y me empieza a dar esto. Entonces, de alguna manera, acá ya tengo la información. Podrías crear esta encuesta, un segundo por acá, en un formato que pueda subir a una plataforma de encuesta corporativa con introducción y explicación de cada uno de los elementos. Entonces, miren que hay algo que a mí me gusta un montón de Cloud y es que él empieza a crear propuestas y no las borra. Entonces, te da el ejercicio de empezar a jugar, a iterar. Recuerden que agilidad, de alguna manera, que es nuestro mindset principal, busca que iteremos, que experimentemos, que seamos empíricos. Yo estoy haciendo acá una primera versión, pero puede que voy con mi jefe y me dice, no, ¿sabes qué? No están tan orientadas a los valores, no están tan orientadas a la autogestión. Yo vuelvo en este mismo chat y le pido, mejora la encuesta o ajusta la encuesta acorde para que mida elementos mucho más de autogestión o para que mida o se relacione con estos 7 valores o estos 3 valores o estos 4 elementos o para que considere y yo le puedo pedir todos los ajustes. Entonces, miren aquí lo interesante. Claro, yo le dije que me diera explicación de cada elemento. Yo ya, de alguna manera, sí se está notando un poco cuando un párrafo es redactado por IA y cuando es más redactado por nosotros. Uno de los indicadores, dense cuenta que me pareció curioso este análisis, y es que se han reducido de manera importante las faltas ortográficas. Entonces, es un indicador pero también se siente en la manera en la que está redactado. Entonces, también que tú le digas en qué tono quieres las instrucciones, si tú quieres que sea cercano, si tú quieres que esté voceado, que esté, todas esas instrucciones serán importantes para que el resultado final sea lo más cercano a copiar y pegar. Mi recomendación no es solo copiar y pegar. Se van a dar cuenta y se va a notar. Ponle tu sello, ponle tu creatividad. No pases por alto ninguna línea, no dejes de leer absolutamente nada de lo que él te entrega. Porque el hecho de que nos optimiza, miren que antes nos sentábamos, nos reuníamos, hacíamos una reunión de 2 horas para sacar estas 5 preguntas. Y alguien quedaba como, aquí llevamos 10 minutos y ya tenemos una propuesta interesante. Interesante con una redacción de párrafos para poder construir un formulario. Un primer formulario de pulso. Y yo podría iterarlo rápidamente. Miren que incluso nosotros lo hicimos. Cargamos acá cargamos una imagen, hicimos, acá ya lo mejoramos y nosotros le habíamos pedido que también lo hiciera para equipos autogestionados. Y miren, aquí él nos dijo. Entonces nos dio
las encuestas. Esta breve encuesta nos ayudará a medir y mejorar el ambiente de trabajo en equipos autogestionados. Tus respuestas son anónimas y valiosas para crear un entorno colaborativo. Tiempo estimado de 3 a 5 minutos. Nosotros lo hicimos, nos dijo, créalo, él mismo me dijo, déjenme ver si acá también nos lo dijo. Aquí en esta versión no nos la dijo, pero cuando nosotros lo creamos, me dijo, crea la pregunta en este tipo de pregunta que es, ya les digo, voy a crear una pregunta para acordarme. Y él me dijo, hazlo en Multiple Choice Grid. Él ya me dijo, es más rápido para las personas, copia estas preguntas en las filas y copia estas respuestas en las columnas. En realidad, si yo no supiera nada de Forms, de Google Forms, hubiera sido muy fácil seguir las instrucciones para poder hacer un formulario. Y hoy hay personas que haciendo un formulario de Forms se gastan 4 horas pensando cómo queda, cómo lo cambio, qué sección hago, qué párrafo le coloco. Llevamos 10 minutos y esto es copiar, leer, ajustar, colocarle mi tono, estoy de acuerdo, pero no te va a tomar más de 1 hora. 40 minutos. Hacer un formulario, una buena propuesta para empezar a tener una herramienta. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí, las pueden dejar escritas. Si alguien quiere abrir el micrófono, súper bienvenido. A mí me dijo, cuando estábamos creando el formulario, como en el ensayo para esta sesión, que creáramos una segunda sección. Aquí la creé mal. Y es una sección en donde se llamaba simplemente Tu opinión nos importa. Me dijo, marca como obligatoria las preguntas abiertas. Dice, habitualmente si no lo haces, las personas se lo van a saltar. Entonces, incluso te da recomendaciones de algunos elementos donde él ya ha hecho esto antes y empieza a correlacionar información. Entonces, en ese caso, a mí me habló de obstáculos y prácticas. ¿Listo? Y también me dijo que fuera a los settings del formulario y miren que también me dijo cómo despedirme. ¿Dónde está? En settings, aquí. Y en settings me dijo que cuando nos fuéramos, creo que es acá en presentación, mire, mensaje de confirmación, aquí simplemente dice tu formulario ha sido enviado y la inteligencia me había dicho, entra y ajustalo y diles gracias por tu participación, tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestro ambiente de trabajo. Entonces, incluso cuando yo le hablé, dense cuenta que yo en que ensayé con ustedes aquí, le dije en una herramienta de encuestas. Si yo le hubiera dicho Google Forms, seguramente me hubiera dado las instrucciones perfectas. Y si tú quieres decirle que lo haga en el Forms de Microsoft Forms, también se llama Google Forms, Microsoft Forms, ahí también te hubiera dicho cómo hacerlo. Entonces te ahorra tiempo de aprendizaje. Una persona que es su primera experiencia, como les digo, puede que itere mucho. Nosotros ya cargamos 17 preguntas porque queremos pedirle y vamos a usar otro prompt para que analice los resultados. Una recomendación, cuando ustedes le vayan a pedir que haga análisis de resultados, miren lo que tenemos. Aquí tenemos 17 respuestas a todas, tanto las preguntas cerradas como las abiertas, y es que exporten la información en formato CSV, es decir, en un archivo plan o separado, valores separados por comas. ¿Listo? Entonces yo voy a descargar esta información, ya lo tengo en mis descargas, y ahora denme un segundito que subo, se salió, voy a volver a mi siguiente prompt, que es este de aquí, tarea, acción, objetivo. Dense cuenta que aquí yo ya estoy omitiendo el rol. Yo lo que estoy haciendo es, si yo sé lo que quiero lograr, qué objetivo quiero obtener, este prompt es muy, digamos, muy útil. En el otro es más la información, el rol, el tipo de contexto que yo necesito predomina sobre la tarea en el anterior, en el RTF. Por eso el rol es tan importante y el contexto, como nos decía Ricardo. Sin embargo, aquí es el objetivo, o sea, ¿yo para qué quiero hacer esto? ¿Cuál es el propósito? Y dense cuenta que aquí la inteligencia artificial nos reta, porque a veces nosotros arrancamos a hacer informes sin saber para qué lo vamos a hacer o cuál es el propósito de ese informe. Entonces, a mí este prompt me gusta porque nos reta a decir, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto que tú quieres hacer?
Entonces no es hacer un reporte por hacerlo, sino con un objetivo claro. ¿Cuál va a ser nuestro prompt? Entonces es tarea, analiza la información del archivo adjunto. Acción, genera un informe que permita entender el estado de las personas con los principales motivadores y sus principales brechas. Y objetivo, la organización busca impulsar la autogestión y la colaboración en los equipos, mejorando la motivación de cada uno de los colaboradores. Entonces ya se van a dar cuenta el cómo usa ese objetivo. Yo no le di muchas instrucciones. Yo no le dije, quiero que me hagas acciones recomendadas o no, pero sí le dije que la organización tiene un objetivo y es llegar a o impulsar la autogestión y la colaboración. Y se van a dar cuenta, sin que yo se lo haya pedido, él termina entregándome muchas recomendaciones asociadas a, con esta información, cómo llegamos a la autogestión y la colaboración. Y entonces voy a seguir en este mismo, porque tiene ya un poco de aprendizaje sobre la tarea. Pego mi prompt, cargo mi archivo aquí en el más, subir archivo, upload file, y ese es del 2 que tiene más respuestas. ¿Listo? Y nos fue. Entonces, algo Acá. que tiene Claude también, dime, Perdón, ¿cuál? no, era para que acá mientras Claude lo procesa, José Luis nos dejó una pregunta en el chat. Entonces, por acá nos dice una duda, ¿las preguntas que se generaron son las que más se utilizan actualmente en las empresas o sale de alguna herramienta de buenas prácticas o solo salen de la experiencia de la herramienta? En este caso, yo le dije que actuara como un experto de clima y motivación organizacional. Yo no le di alguna referencia. Si yo quisiera darle alguna referencia, yo le podría decir, asuma el rol de experto en motivación y clima organizacional en empresas de autogestión. Por ejemplo, yo lo perfeccioné ayer y le dije, quiero que me indagues en las preguntas que usan las empresas de mayor autogestión, como son Spotify, Netflix, Mercado Libre, y le di nombres de empresas específicas y él me asignó un atributo por cada uno. Ya les muestro el histórico del que estaba haciendo ayer para el ejercicio y así es que tú puedes empezar a perfeccionar. Lo puedes hacer desde el inicio o como una segunda pregunta porque las que te entrego están como muy genéricas, muy generales, no te convencen. Pues empiezas a ajustar el contexto y le empiezas a pedir que ajuste el contexto a eso que tú quieres lograr, a eso que tú quieres alcanzar. ¿Listo? Entonces, miren, como dentro de la acción, recuerden que lo que está, el prompt que estábamos trabajando era tarea, acción. La acción es generar un informe. Él aquí ya me emitió el informe. No me hizo el ejercicio como este es el análisis, sino generó el informe. Me hace un resumen ejecutivo, me entregó los indicadores. Miren que acá me dice que es sobre 5, cuál es la percepción positiva de cada uno de los elementos, cuál es la percepción negativa. Me empieza a hablar entonces de cuáles, si tuviera un gráfico, cuál sería el gráfico de percepción general. Entonces miren que acá me empieza a entregar esta información. Principales motivadores y fortalezas. Me habla de cada uno de los atributos. Análisis y obstáculos para la autogestión, que esto venía de las abiertas. Él hace análisis de preguntas abiertas, no solamente me tabula las cerradas, sino hace un análisis de repetición de conceptos de preguntas abiertas. Y miren lo que empieza a decir. Los principales obstáculos identificados según frecuencia de mención son y miren que me trae los verbatims tal cual los expresaron en las encuestas. Líderes que son jefes, una de las preguntas era cuáles son los obstáculos principales para la autogestión. Entonces, aquí nos entregó que los líderes son jefes, líderes controladores, falta de liderazgo, falta apoyo en la alta dirección, burocracia, entonces me trae también comunicación deficiente, limitación de recursos y falta de experiencia. Y me entrega prácticas sugeridas para fortalecer la colaboración. Recuerden que yo le hablé de dos conceptos particulares dentro de mi objetivo, autogestión y colaboración. Entonces, en colaboración, me dice un poco, y también lo toma cuando ustedes ven el detalle del archivo que cargamos, las personas hablaban de por qué no usamos OKRs, por qué no usamos algunos elementos. Esta era la segunda pregunta. Luego me dice, ¿qué recomendaciones podemos darte para impulsar la autogestión y la colaboración? Pues mejorar acceso a información, desarrollar un nuevo estilo de liderazgo, simplificar, agilizar procesos. Otras de mediano plazo,
y luego hace conclusiones. Entonces, de alguna manera, esto me ayuda muchísimo, no a que haga únicamente mi trabajo y yo copie, pegue, haga un Word, mejore la letra y lo entregue, sino que yo ya tenga un primer preliminar de entendimiento y empiece a profundizar en la información que para mí es más relevante. Entonces, recuerden, no es que la inteligencia artificial te reemplace, te tiene que ayudar. Si tú no le agregas valor a esta información, estamos declarando que somos súper reemplazables por la inteligencia artificial. Pero hay dos elementos que hizo el componente humano. Uno, las preguntas, ¿cierto? Entonces, las preguntas que yo le hago, mi interacción, mis prompts, también la calidad de mis prompts determinan la calidad de la respuesta que él tenga. Entonces, ahí viene una primera interacción desde el humano que no es reemplazable. Entonces, nosotros tenemos que perfeccionar nuestra calidad y nuestra ingeniería de prompts. Recuerdan que hace 2 años ese cargo se volvió absolutamente relevante, ingeniero de prompts, porque era esa persona que empezaba a entender las inteligencias artificiales y a entregarnos esas fórmulas que parecían ser más exactas. Pero hoy por hoy, todos nosotros lo podemos hacer. Eh, a pesar de eso, les vamos también a dar ideas y por eso les vamos a enviar ese archivo en donde tienen ideas de cómo generar prompts corticos para desarrollo de tareas cotidianas en talento humano. Y mira lo que él acá me dice. Él acá también vuelve y me pone la información y me dice que ya está disponible, que si me gustaría profundizar en algún aspecto específico de los resultados o las recomendaciones. Genera un tablero dinámico de los indicadores clave. En esto se va a demorar un poco más porque entonces él ya empieza a hacer gráficas, ¿saben? Él ya me empieza a hacer incluso las gráficas y de esa manera pues me ayuda también a tener una demostración bien interesante de la información. ¿Qué tiene, y dentro de mi experiencia al vivirla, el uso de estas inteligencias artificiales, que tiene Claude? El análisis es muy rico, me gusta cómo traduce la información, las propuestas que hace, acorde al prompt que le entregues y a la información que le preveas, es bastante positivo y la velocidad en el procesamiento de información. Hace un buen ejercicio de procesamiento de información. El formato en el que te entrega información es el que a veces no siempre es tan fácil de exportar. Que GPT tiene también una buena velocidad, una buena respuesta. A mí no, de pronto es en mi interfaz. Yo no he logrado todavía interactuar con GPT para que no sea tan chat. Eh, Sin embargo, los formatos en los cuales me entregan la información es súper valioso porque me entrega PDFs, Word, PowerPoint, entonces ahí también tengo un ahorro de información y de esfuerzo que recuerden es para lo que estamos buscando usarla, bastante importante. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, vamos a ver qué nos entrega nuestro tablero dinámico. Si hay preguntas, por favor, vayan dejándolas. Si alguien quiere levantar la mano y hacer la pregunta, súper bienvenido. Mírenlos. ¿Sí? Entonces, puntuación promedio por dimensión, 335, 276, 265, 247. Acá. Algunos no salen perfectos a la primera, entonces hay que hacerle una iteración para que vuelva y nos, digamos, este de percepción por dimensión quedaron, aunque lo muestra en la gráfica, dense cuenta que la barra no quedó perfecto. Y nos hace un comparativo por dimensiones. Esto está interesante porque tenemos las 5 preguntas. Entonces él toma que cada pregunta es una dimensión diferente. Yo podría darle y al empezar a crear el modelo, que cuando empiezo a crear el modelo es que le doy más iteraciones, yo podría asociar esto a los valores y decirle, mire, estas 2 preguntas están asociadas a este valor, estas otras 2 preguntas a este otro, y empezar a interactuar para que cuando haga el tablero dinámico esté correlacionado con información propia de mi organización. Aquí es un ejercicio que hicimos con 2 prompts y miren lo que nos está entregando, que es un ejercicio interesante. Si queremos construir incluso una herramienta periódica en la cual nosotros pudiéramos no usar, por ejemplo, el Google Forms o el Microsoft Forms, sino crear una
una página o una, sí, una página web en donde empiecen las personas a interar, tienes que conectarlo con una base de datos, con un recolector de información, pero tú podrías hacer que él ingrese datos, que responda a las preguntas y crear la herramienta supremamente sencillo. Listo. Dudas, preguntas, gustó, no gustó, ya lo sabíamos, Sandra, hoy estuvo muy, muy fácil. Cuéntenos. Y les voy a robar para quienes quieran quedarse y hablamos un poco, y Juan Felipe lo mencionó bastante, en selección de personal. En selección de personal sí que hay que hacer análisis de datos y vamos a hacer algo muy, muy sencillo. También tenemos nuestro prompt para poder eh, traerlo, lo vamos a empezar a desarrollar aquí con ustedes y es que queremos que tenemos 5 hojas de vida para un perfil del cargo. ¿Listo? Entonces lo que queremos decirle a nuestra inteligencia artificial es que por favor haga el análisis de estos 5 candidatos, cuál de ellos se relaciona más con el perfil del cargo al cual le estamos pidiendo que haga esa asociación, ¿verdad? Entonces, eso también es para que ustedes se den cuenta que no solamente crea, sino analiza. ¿Listo? Entonces, compara los candidatos que tengo para una vacante acorde a la descripción del cargo y dame un comparativo de fortalezas y brechas que tiene cada candidato con el perfil. Esta información está en los datos adjuntos. El archivo adjunto actual es el descriptivo del cargo. Entonces, en este caso, yo le voy a dar la información. Aquí la tenemos. Chan, 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 chan. Ficha. El cargo que estamos buscando es un líder de experiencia cliente y dentro de la ficha que tenemos, ya se las voy a mostrar mientras él empieza a hacerlo. Entonces, miren, él me dice, veo que me has compartido la ficha técnica para el cargo de líder experiencia cliente, confirmamos, pero no he recibido información sobre los candidatos. Para poder hacerlo, requiero los currículums o una descripción de sus habilidades e información. Entonces, yo voy a cargar estas 4 hojas de vida que tengo por acá. Voy a escogerlas. Los datos fueron cambiados con el fin de proteger la información. Probablemente si todavía estamos en un tema de protección de datos y demás, quita los datos de contacto, haz algunos ajustes sobre la información si todavía dentro del ejercicio no, o no lo estás haciendo en un ambiente cerrado, o no es una aplicación, todavía estás en la versión gratuita, cambia datos para proteger información y entonces acá le dices, estos son los 5 candidatos que requiero comparar y establecer su comparativa. Entonces, él se va a tardar un tiempo. Miren que me está volviendo a confirmar qué es lo que queremos. Entonces, queremos un resumen de esta información y miren lo que me empieza a decir. Ahora, él extrae información de lo que está viendo. Nuevamente, como decía José, ¿de dónde lo hace o él cómo supone? Puede que yo tenga que darle información como, mira, prioriza las habilidades, prioriza la experiencia. Tú conoces mejor que nadie a tu organización, tú conoces a tu cliente interno. Ah, este candidato es para el vicepresidente que lo que más le interesa es la experiencia por sobre el conocimiento. Entonces tú le puedes decir, califica cada candidato considerando 50% del valor del candidato acorde a su experiencia, 25 a su conocimiento y 25 a sus habilidades o a sus logros o a aquello que logras percibir. Yo también le puedo incluir no solamente la hoja de vida, sino el informe de la primera entrevista. Entonces yo puedo empezar a armar un archivo por cada candidato y pedirle a la inteligencia artificial que me empiece a ayudar con la clasificación de esa información o con la
ponderación de esa información, de modo tal que yo ya tengo un informe para ir a donde mi cliente y decirle, oye, mira, tengo estos 5 candidatos, en realidad los que más se acercan son estos, por esto y esto y esto. Entonces, miren, tenemos a un Gabriel Garcés que demuestra mayor alineación con el perfil con experiencia directa en gestión de experiencia, ha implementado CRMs, mediciones de percepción y formación específica en el diseño de experiencia. Voy a ir a la hoja de vida de Gabriel Garcés. Entonces, se las muestro por acá. Chun, chun, chun. El OneDrive no lo alcanzan a ver, ¿cierto? Ya se los comparto. Gabriel. Chun, chun, chun. ¿Quién ganó? Gabriel Garcés. Listo. Miren la hoja de vida de Gabriel Garcés para que ustedes se den cuenta que no, él no se lo imaginó, sino extrajo de su hoja de vida la información específica de la que nos está hablando. Entonces, miren, es un ingeniero estadístico con MBA de Chile, pero cuando él se va a los ejercicios de experiencia, en efecto, esta persona fue jefe de gestión de experiencia, fue Product Owner y cuando se va por acá, dice que ha participado en la implementación de CRMs. Entonces, miren que él ya se fue a ese ejercicio específico. Y de los otros candidatos, ninguno tenía una correlación tan directa digamos, con la necesidad de gestión de cliente. Por lo tanto, en efecto, es el candidato más cercano. Entonces, mírenlo acá. Luego nos dice que Adriana Novoa iría con un 7.10 y un Pablo Chávez con 6.10. Miren lo que me dice. Recomendaciones para entrevista. Con Gabriel, indague sobre su visión específica para implementar estrategias de experiencia digital, porque aparentemente no es como uno de sus fuertes dentro del ejercicio. Con Adriana Nova, profundice en su experiencia con indicadores de experiencia cliente. Con Pablo, explore su conocimiento específico sobre métricas y ahí me da ideas incluso de cómo indagar con cada uno de ellos. En efecto, miren que esta persona incluso es un arquitecto y su experiencia está más relacionada con arquitectura, no de software, sino arquitectura de construcción, pero nos dice, conoce metodologías de diseño centradas en el usuario, es una persona que tiene una certificación de experiencia de usuario, pero su formación y experiencia está más alejada del perfil requerido. Entonces, sí me está dejando saber a quiénes no. Y en la medida que yo más trabaje esto, yo sé que solo los candidatos superiores a 8 son aquellos que puedo llevar a una persona o a mi cliente interno. Si no me dan 8, sé que están muy alejados del perfil. Entonces yo ya empiezo a interactuar, empiezo a ganar tiempo y empiezo a hacer mucho más eficiente y simple mi trabajo.